El de Foucault, sí. ¿Se me escucha o no? ¿Y Sí, sí? súper, súper. O sea, creo que es que lo leí, pero tenía muchos sueños, así como que lo pesqué un poco nomás. Pero Ya, por lo que pude ver, hizo como una crítica que la sexualidad en la época victoriana, que la burguesía era como la que creó un discurso en donde se silenciaba la sexualidad y que el espacio en donde una familia podría hablar o tener relaciones era en el cuarto de los papás, súper. que después la sexualidad se vio envuelta al capitalismo o al mercado y eso, porque no son muchas páginas, pero critica un poco más acerca de la historia, de que antiguamente no era como tan... a ver, él no dice que antiguamente había o no había sexualidad, sino como que plantea puntos históricos en donde la sexualidad se ve arraigada. Súper. Eso entonces. Sí, hay varias cosas ahí que falta la parte más conceptual, pero que eso es lo que la idea es trabajarlo hoy día, pero súper bien la idea general. Parece que tan dormido no estaba ahí. Em, ya, partamos entonces. Yo voy a confesar ahora mi amor profundo por Foucault, si bien las acusaciones de principio de año son bastante graves y no tengo idea si serán ciertas o no. Para mí, al menos la parte más teórica, a mí me gusta mucho, es un autor que a mí me gusta mucho trabajar y pasar y todo, así que eso. Ya, como les comentaba, entonces vamos a estar viendo la historia de la sexualidad nosotros, los victorianos, ese es el capítulo. Em, pero como en un momento mencioné en la clase y también lo mencionó la profesora, hay una parte que es bastante importante y relevante y esa es que Foucault va a usar varios de sus conceptos como que ya tienen ay, una como preconcepción desde antes, desde otros textos, y a mí me parece que para entender realmente a todo lo que se refiere y toda especialmente la crítica profunda que hace en esta mini introducción al libro, es justamente necesario entender qué era lo que estaba como dicho desde antes, a partir de Foucault. Entonces creo que en este caso especialmente, yo sé que no lo he hecho con todos los autores ni nada por el estilo, pero para mí, perdón, para poder entender a Foucault, me parece que es súper como importante, muy, muy importante entender también de dónde viene con todas sus teorías, ¿ya? Foucault va a decir entonces que él nace en Francia, perdón, no va a decir, él nació en Francia en 1926. Él fallece en 1984 de VIH. Él atiende a la École Normale Supérieure, no sé cómo se dice, no tengo cero base de francés, así que digamos que se podría decir así, lo siento. Y entre medio de sus estudios, ya él empieza con una depresión muy, muy, muy fuerte. Tiene intentos de suicidio y lo dejan a manos de la psiquiatría francesa. Él estuvo internado en un hospital psiquiátrico. ¿Y eso por qué lo recalco? Porque toda la crítica que le hace a las instituciones no viene partiendo de la nada, parte de su vivencia y de lo que él pasó ahí. Entonces él se va a terminar licenciando de psicología y filosofía y saca un doctorado en la Universidad de Clermont-Ferrand, y sus estudios van a estar centrados específicamente en la salud mental, en la política y la sexualidad. Esos fueron como su su gran base para hacer estos análisis. Pero para poder hablar de salud mental, política y sexualidad, Foucault va a partir eh, más bien a sus inicios de su carrera haciendo harta harto análisis a lo que es el poder y cómo el poder circula en las sociedades y una relación que él va a llamar la relación saber-poder o saber-poder-sujeto, como todo en una relación que están interconectados. Y justamente por eso vamos a hablar un poquitito de lo que él trabaja en qué es la crítica y el sujeto y el poder en mucho, mucho resumen. Eh,
la crítica a los hospitales, pero creo que lo hace poco por recelo de su familia y todos eran médicos. La verdad es que eso no lo sé. Em, pero probablemente también eso va ahí. Bueno, Foucault va a ser uno de los primeros autores, filósofos que es abiertamente gay. Y, o sea, eso fue un shock para todo el mundo que él fuese gay y además que lo hablara. O sea, era de otra época, por eso también acá en honor a eso pongo la bandera de queer. Em, acabo de cachar que estoy con este filtro atrás mío. Bueno, será. Ya, sigamos. Eh, Foucault entonces y el poder. El poder para Foucault es un concepto mucho más complejo de lo que va a ser el poder cuando hablamos en términos como generales. Para él, el poder no es algo que se posea, ya es algo que no se ejerce. El poder tiene que ser comprendido en una relación que solamente se puede analizar a partir de sus resistencias, la resistencia hacia la dominación, la explotación y la sujeción. Vamos a hablar ahora un poquitito más de esto. Foucault va a hacer un análisis bien claro y bien importante entre dominación y poder. Para él, el poder no es lo mismo que la dominación, ya que el poder solamente se ejerce sobre, o más que se ejerce, acabo de decir que no se ejerce, pero circula como un conjunto de acciones sobre acciones, o sea, una manipulación de las acciones en sujetos libres y en la medida en que son libres. Ya cuando hay una pérdida de libertad, sea de carácter física, sea de carácter mental, no puede haber poder. Eso ya es dominación. Ya cualquier cosa que pase a una pérdida de libertad, ya para Foucault no va a ser poder. Es por lo mismo que él sobre todo va a considerar el poder como algo sumamente estratégico, algo que se piensa, porque ya que está en una relación entre o dos sujetos o una institución y la sociedad, lo que pase a través de estas resistencias al poder podría terminar por cambiar y sacar el poder de un cierto círculo, institución hacia otro. Pensemos en el estallido social. El estallido social es una gran resistencia hacia un cierto tipo de explotación y sujeción. Hablando de eso, la explotación va a ser, él va a referir específicamente a la explotación desde la explotación obrera, una lectura bastante marxista, ¿ya? Y la sujeción tiene que ver con formas de subjetivación, que voy a mencionar ahora. Puede que todo esto sea un poco confuso y por favor, si es que es así, necesito que me paren, ¿ya? Yo como que he hablado de esto y he hecho este tipo de clase ayudantía tantas veces que ya un poquitito que me la sé de memoria, o sea, en la parte del poder específicamente, entonces para mí todo puede sonar súper obvio a este punto, pero entiendo que, y también me pasó que al principio me costó un poco agarrar a Don Foucault. Foucault específicamente entonces va a hablar de esto de las subjetividades. ¿Por qué? Porque él va a decir que va a haber siempre una relación, como les decía, entre el poder, la verdad o el saber y el sujeto. La verdad o el saber entendida no como una verdad absoluta, sino más bien una verdad que circula como algo hegemónico que parte o que da la base a partir de sujetos o de sujetos que tienen poder o de una narrativa que se busca desde el poder para poder sustentar sus modos de aplicar este poder, ¿ya? En ese caso se producen subjetividades. Bajándolo a esto de la homosexualidad y de la sexualidad en general, pensando en uno, que Foucault era gay, dos, que vamos a hablar sobre sexualidad toda la clase, un clásico ejemplo que se puede hacer respecto a esto del poder y los modos de subjetivación y de objetivación. Objetivación entendido cuando se clasifica a los sujetos dentro de alguna u otra categoría. Tenemos justamente los manuales diagnósticos, específicamente el diagnóstico de la homosexualidad como una patología eh, que estuvo presente desde el DSM-1 hasta el DSM-3 revisado. Esos son por lo menos 30 o 40 años de DSM con este diagnóstico, que recién se elimina en los años 80 o 90, puede ser, ahora no me acuerdo bien. Hace poco se estaba conmemorando
el día en que por fin se eliminó el diagnóstico, ¿ya? Pero sobre todo lo más importante acá es que aparece esta categoría objetiva dentro de las patologías, entendiéndolo como una sexualidad desviada, que tiene toda una parte perversa en este lenguaje psicoanalítico que se usaba más antes. Y esa categoría de por sí crea en sí mismo un poder muy importante. Disculpen, voy a cerrar mi WhatsApp que me llegan cosas y me desconcentro. Ahora sí, perdón. Esta categoría de patología va a ser sumamente importante para la misma comprensión del sujeto que es homosexual. Quien sea gay, teniendo en esta idea de que está esta categoría de patología, enfermedad, quien era gay no lo iba a hablar abiertamente. Obviamente, porque por más que nosotros entendamos hoy en día que eso no es algo patológico para nada, en la época sí se entendía de esa manera. Y es por lo mismo que dentro de la subjetividad de la persona que es gay, esa persona se subjetiva o es subjetivada con esta idea de que su condición, muy entre comillas, es de enfermo, muy entre comillas, de nuevo. Sobre todo esto va a ser usado a modo legislativo, a modo disciplinario y a modo normativo. Y es por eso que Foucault va a decir que el poder va a ser productivo, produce una subjetividad, produce categorías, produce formas de los sujetos de hablar y de hablar del sí mismo. ¿Ya? El poder para Foucault, por eso es que es tan importante, porque va más allá de si es que alguien tiene poder en una situación o no, va en cuál es la verdad que circula en torno al poder, porque el poder va a tomar estas verdades de las disciplinas, sea de la psicología, sea de la medicina, sea de mil otras, para poder entender la vida humana. Y es por lo mismo que la psicología en sí misma es tan potente en esto, porque el hecho es que la psicología es la que estudia al ser humano, sea la conducta, sea lo inconsciente, pero estudia al ser, ¿ya? Y ese estudio al ser le da de vuelta también un discurso al gobierno, al poder, que crea categorías legislativas, que crea categorías subjetivas, que crea categorías normativas de lo que está bien y de lo que está mal en la sociedad. Eso es una idea sumamente crítica de Foucault, y es por eso que toma esta idea entre el poder, el saber y el sujeto en sus inicios, para luego poder aplicar esta idea, entendiendo estos conceptos en cosas como la sexualidad en general. Y ahí es donde pasamos ya al texto que nos convoca hoy en día. Pero me interesa saber si es que esta parte quedó clara, porque si es que eso quedó claro, el resto va a ser sumamente fácil. Si no quedó claro, va a estar difícil que comprendan lo siguiente, ¿ya? Entonces, por eso me importa mucho, 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 mucho que esta parte quede muy clara. No entendiste lo de que el poder produce subjetividad. Ya. Imagínate, Felipe, que tú vas, a ver, ya, pensémoslo de esta manera. El poder, no entendido solo como los gobiernos, sino en las instituciones y las maneras en las que circula, siempre hay alguien que tiene más poder que otro también, por eso mismo tiene que ver con esto de la relación. Ya, si es que tú vas a un psicólogo, y ese psicólogo o psiquiatra a ti te diagnostica, por ejemplo, eh, con trastorno de déficit atencional, ¿ya? Y no, esto no poniendo en duda la idea de que el trastorno existe o no, ¿ya? Pero el trastorno de por sí produce una cierta subjetividad en la persona, una cierta manera de la persona de relacionarse consigo misma, entendiendo que la persona tendría una necesidad educativa transitoria, como se llama en el pie, y entonces esa persona va a entenderse como que va a necesitar una ayuda especial desde, por ejemplo, los colegios van a entender que es un niño con necesidades especiales
Y todo esto a partir de un diagnóstico que además tiene que ser, por ejemplo, para poder acceder al PIE, el programa de integración escolar en los colegios, se necesita que ese diagnóstico sea hecho por un profesional y que luego eso sirve para que el colegio también, porque tienen este programa de integración para poder integrar a los niños, reciba un subsidio estatal. O sea, todo esto del diagnóstico llevó a que, uno, el niño sea diagnosticado; dos, que sea probablemente, no en todos los casos, medicados; tres, que el niño se entienda a sí mismo como un niño con un problema, ya que tiene el trastorno de déficit atencional con hiperactividad o TDAH. Además de eso, el colegio que lo vea como un niño que necesita más ayuda, y que además el colegio por eso consiga una subvención estatal. Y ahí solamente tenemos 5 cosas que pasaron a partir de ese diagnóstico, y quedan infinitas, ¿ya? Entonces, por eso es esto de que produce una subjetividad, produce una forma de entenderse. Al resto, hay algo que no, de nada. A mí este tema me encanta, yo lo puedo hablar por horas, así que hoy día van a tener que decirme ya, pues, sí, porque a mí en verdad este tema me fascina. Ahora, no sé si hay alguien que tenga más consultas o preguntas respecto a esto, sino para ya pasar a la parte de la sexualidad en sí. Ya. Voy a suponer que no hay nada, pero si es que hay cualquier cosa, en cualquier momento me interrumpen por micrófono, chat, lo que quieran. Ya. Ahora vamos a hablar de todo esto que va a ser la sexualidad tanto en el régimen victoriano como hacia adelante, ¿ya? Sexualidad, entendámosla desde primero la idea del sexo. En esta ayudantía vamos a hablar mucho de sexo, 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 así que naturalizar también la palabra también va en parte de poder hacer esta crítica, ¿ya? Esta crítica que yo creo que muchos de nosotros y de nosotras, desde que al menos cuando estábamos en el colegio, en muchos sentidos no tuvimos educación al respecto, fue un tema súper tabú y que cuesta mucho poder hablar de esto hoy en día como abiertamente, ¿ya? Lo que Foucault va a hacer, entonces, en este texto, va a hacer un pequeño análisis respecto a cómo se ha entendido la sexualidad a lo largo de la historia y específicamente cuáles son las condiciones de posibilidad que llevaron a que la sexualidad sea entendida como es hoy en día, ¿ya? Entonces, él lo que va a decir es que en el siglo XVII, o hasta más bien el siglo XVII, las prácticas en general no iban a buscar el secreto. Las palabras se decían sin excesiva reticencia, perdón, y las cosas sin demasiado disfraz. Se tenía una tolerante familiaridad con lo ilícito. Todo era más laxo hasta el siglo XIX, la época victoriana. Esto es lo que parte Foucault diciéndonos esto. Hasta ese punto todavía las muestras de lo sexual eran mucho más abiertas, porque todavía no estaba esta cosa de la, pongamos, como pensámoslo en un contexto sociohistórico, todavía la parte de la ilustración no se había dado tan fuertemente. Entonces todo lo que se sabía era menos desde el lado del pudor, ya había una manera de hablarlo, poco más cercana quizás a lo que pensamos hoy, como que es un tema que igual se habla, solamente que hoy día también hay una sobreexplotación de lo sexual, pues después podemos llegar a eso. Pero bueno, en la época entonces victoriana, lo que va a pasar, uy, me estoy muriendo de calor con esto, en la burguesía victoriana va a decir, es que la sexualidad de la nada empieza a ser cuidadosamente encerrada a la familia conyugal eh, y a la pareja legítima procreadora. Entendamos pareja legítima como la pareja que a ver, Foucault se las da harto contra los burgueses, pero también harto contra la religión en otros textos. Em, yo te diría que Foucault, más que culpar, y justamente a eso vamos a querer llegar con esta ayudantía, es que él, más allá de juzgar quién tiene la culpa, él quiere entender por qué seguimos manteniendo el discurso, más allá de quién lo parte. Entonces, yo creo que quizá espérate un ratito, Ethan, para poder contestarte bien la pregunta, pero dejémosla en pausa, ¿ya? Em, Porque esto tiene mucho que ver también con como el proyecto intelectual de Foucault, de cómo él piensa las cosas. Ya, pues.
Entonces, como les decía, hasta ese punto todo iba bien y llegamos a la burguesía victoriana y la sexualidad se encierra a la familia, a la pareja, y la pareja tiene que estar casada, obviamente. Hay un hombre y una mujer, no, el sexo se tiene que esperar hasta el matrimonio para poder entrar y tener relaciones sexuales, todo muy conservador, muy cristiano, podríamos entenderlo. Y se va a tener esta comprensión de que los niños o niñas, siempre entendiéndolo así, carecen de sexo, que esa justamente va a ser la razón para prohibírselos, razón para impedirles que hablen de él, razón para cerrar los ojos, taparse los oídos y en todos los casos en que lo manifiesten. Tal sería propio de la represión y que distingue las prohibiciones que mantiene la ley penal. ¿Qué significa todo esto? ¿Ya? Porque acá hay varias cosas importantes. De partida tenemos la cita, o sea, que los niños carecen de sexo en este momento. Y no piensan solamente sexo desde el tener relaciones sexuales, ¿ya? Piénsenlo en todo sentido, de una sexualidad, lo que después claramente va a venir Freud a derrumbar y decir como, a ver, podemos hablar también un poco desde esa aproximación a la sexualidad del psicoanálisis si les interesa, yo ahí les puedo dar algunos tips, pero sobre todo acá el tema justamente va a ir en esto, en que no existía, los niños no poseen nada del carácter sexual, por eso no se puede hablar, decir nada. Y eso es represión, esta idea de prohibir el hablar, el manifestarlo, el cerrar los ojos, pero cuando no hay una ley penal por detrás, tiene que ver con esto de la represión, y que es distinguido, tal como dice Foucault, de las prohibiciones que mantiene la ley penal. Porque la ley penal significa que si uno lo hace, eso puede irse a juicio, y si se va a juicio, en esa época, bueno, pena de muerte, estar en la cárcel, da lo mismo, pero había un juzgado, ¿ya? Y en el caso de las represiones, él va a decir que se va a esconder y se va a condenar la desaparición, se ordena el silencio y se afirma la inexistencia. No hay nada que ver, no hay nada que saber. Así se entendía la sexualidad en la época victoriana. Y la sociedad burguesa va a decir que, bueno, que si es que tiene que existir un espacio para esta sexualidad ilegítima, entendía, sexo fuera del matrimonio, prostitución, eh, sexo con personas del mismo sexo biológico, sexo da lo mismo, después ya llegamos a cosas más patológicas quizá. Eh, claro, ni pensar en el poliamor, por favor, o sea, eso ya sería como, no, el diablo te poseyó. Y bueno, si ya llegamos, obviamente después aparecen otros tipos de sexualidad que todavía están condenadas, que tienen más que ver con cosas más patológicas, por ejemplo, con animales, niños, obviamente, etcétera. Eso dejémoslo de lado porque ahí ya entramos en una cosa bastante más compleja, ¿ya? Pero entendiendo la sexualidad desde el punto de vista de lo represivo, va a aparecer esta idea. Entonces, que si es que tenía que existir ese lugar, porque claramente iba a pasar, tenía que haber un lugar en el cual pudiesen estar completamente separados, que no se viera, que no se escuchara, que lo que pasa ahí se queda ahí, una idea de Las Vegas, pero en la época burguesa, en donde, o sea, la época victoriana, perdón, en donde los burdeles y los manicomios aparecen. Foucault va a decir esta frase así, con los rufianes y los clientes y los psiquiatras, los otros victorianos. Esa idea de los otros, ya, si bien no es un concepto que vayamos a hablar mucho hoy, siempre desde la filosofía y la psicología, especialmente, bueno, hay muchas personas que han trabajado esto, algunas, por ejemplo, Simone de Beauvoir, ay, se me fue el nombre, Hegel, bueno, muchos filósofos, ahora se me están yendo todos los nombres de la cabeza, han trabajado con esta idea entre el sujeto y el otro. Sujeto siendo quien conoce ya como sus propias necesidades, pero no necesariamente puede cumplirlas, eh, o el sujeto quien, por ejemplo, es quien construye su propia vida, que se responde a sí mismo, y el otro quien al final responde a un sujeto que nunca ha tenido la posibilidad
de construirse a sí mismo por sí mismo, ¿ya? Pensemos en la idea de las mujeres, siempre han ocupado el lugar del otro en la sociedad, en la parte más del ámbito privado, que, bueno, menos acceso, menos todo, niños, niñas en lugar del otro, gente de etnias diversas, eh, por ejemplo, gente negra, gente asiática, gente que no sea blanca, y en verdad esa es la palabra, también queda apareciendo en este lugar del otro, ¿ya? Entonces, cuando Foucault habla de esto, este concepto de los otros victorianos, justamente refiere a esta idea como los que quedan apartados, los que no se pueden ver, los que no se pueden tocar. Y va a decir que el sexo salvaje entonces tendría derecho a formas de lo real, pero fuertemente industrializado. Esa frase yo la encontré cuando leí este texto así ya maravillosa, porque no sé si alguno de ustedes, bueno, la mayoría no creo que lo haya visto, pero no sé si vieron esta serie que sacó Netflix, Bridgerton, no sé cómo se decía, que estuvo como bien, bien de moda en un momento al principio de la pandemia. No sé si la vieron o no. Ya, yo creo que nadie la vio. Ya, bueno, ahí si es que en algún momento quieren pasar así y ver una serie, igual es bien cursi, es súper, súper cursi, pero justamente una serie de época que tiene que ver con, bueno, cómo funcionaba esto de el buscar marido y tener que casarse, niñas súper chicas, se supone que tienen como 15 16 años, las están casando, tienen que ir a estos como a medio mega bailes como de mostrar como y poder como tener conexiones con hombres, bueno, da lo mismo. A lo que quería llegar con esto era que el tema del sexo ahí se representa súper bien porque le dicen a ella como, ok, esta es la noche en la que tú te vas a casar, y ella pregunta como, bueno, ¿y por qué eso es tan importante? Y le dicen, bueno, porque hoy día es tu noche, como que hoy día va a pasar todo. Y ella así como, no entiendo, como, ¿qué es lo que va a pasar? Como, ¿cómo, cómo pasa? Como que entendía que había algo ahí, como que pasaba entre las parejas, pero ni siquiera tenía la menor idea de cómo pasaba cuando una mujer queda embarazada, y bueno, ahí hay todo otro conflicto en la serie, obviamente. La otra serie que también toca bastante bien el tema de la sexualidad así tan reprimida es Unorthodox o eh, Anortodoxa, creo que se dice en español. No sé, yo veo todo en inglés, la verdad. Tengo esa maña. Pero también de una niña judía que nace en el lugar más ortodoxo de Nueva York. Y también ahí hay todo un tema de justamente esto, de cómo había todo un reglamento, y esto no es para nada caricaturizado en este caso de esa serie, es una serie que justamente está basada en la autobiografía de la mujer que vivió todo esto, donde básicamente le dicen como, ahora que tú te casas, como la mujer y el hombre solamente pueden tener sexo para la reproducción. En el caso de tenerlo, la mujer siempre debe estar abajo. Nunca, siempre tiene que dejar que el hombre haga lo que quiera, etcétera, etcétera. O sea, una cosa así mega machista sobre todo, pero también una cosa así de como hay reglas, hay normativas. Entonces, cuando Foucault viene y dice esto, el sexo salvaje, así como sin estas normativas, sin todo esto, tiene derecho a formas de lo, entre comillas, real, pero fuertemente industrializado, va a volver a la idea de los burdeles justamente por esto, porque ahora esa idea de ese como sexo salvaje va a tener que estar relegado al espacio oculto, en la oscuridad, donde nadie se pueda enterar, donde es un tema así que si es que pasa no se habla, ¿ya? Y que va a tener que ver con toda esta parte más industrializada, como se vuelve una labor, más allá de si es que podemos entender que la prostitución siempre ha estado, en este momento se vuelve como el boom de la industria sexual, ¿ya? Entonces ahí ah, él va a preguntar si es que acaso ya estamos liberados de estos 2 largos siglos de historia de la sexualidad. Él va a decir que el espacio más seguro y discreto va a ser entre el diván y el discurso, pero podría ser de otro modo. Acá saben lo que, lo pregunto acá así como súper pesado, no, mentira, pero ¿saben lo que es un diván? Como tienen la idea cuál es el diván, ¿sí? Bueno, por si acaso el diván es como claro, es un sillón típico que se ocupa
en caso de terapia psicoanalítica. Hoy en día se ocupa poco diván en todo caso, pero tiene que ver como este sillón donde la persona, el paciente, se cuesta, el terapeuta se sienta atrás y el terapeuta escucha y el paciente está ahí como sin ver al terapeuta para poder hacer todo esto de la asociación libre. ¿Ya? Hay psicólogos que todavía trabajan con diván, por ejemplo mi mamá es una de ellas, eh, pero no con todos los pacientes. Bueno, sí, es el tema del mal aliento de Freud, ahí hay todo hay toda una causa, pero eso no es mentira. Él tuvo cáncer a la boca, y se le empezó a pudrir todo, así, muy asqueroso. Pero bueno, en todo caso, como volviendo a esto, va a decir que el único lugar donde se puede hablar realmente del sexo va a ser en la consulta con el psicólogo, porque el psicólogo, como bien decía la profe, va a estar sujeto a esta idea de lo confidencial, donde además se abre este espacio para poder hablarlo. Y entonces él va a decir que si a partir de la edad clásica la represión ha sido el modo fundamental entre el poder, saber y la sexualidad, ¿cuáles han sido los discursos de la moderna represión del sexo que han sido protegidos por la historia y la política? ¿Ya? Hoy en día, la razón por la que todavía hay una represión al sexo, voy a decir, es porque todavía tienen esta cuna, este espacio que los sostiene, ¿ya? Desde la historia y desde la política. No sé si se les ocurre algún discurso político, por ejemplo, que tenga estas ideas represivas hacia el sexo. A mí se me ocurre, tengo un personaje bien, bien claro en la mente, pero me gustaría ver si es que tienen ideas al respecto de esto, como que lo van pensando. Nada, nada. Y sí, podría repetir la pregunta, que yo no entendí bien. Ah, perdón. Como cuáles han sido ciertos discursos políticos modernos de hoy en día, puedan pensar Chile hoy, que siguen protegiendo esta represión del sexo, que siguen como fomentándola. Súper, toda la derecha, acá, yo estaba pensando en exactamente lo mismo. La Claro, iglesia también. la iglesia, exacto. Y si uno ve atrás los fundamentos especiales, porque la iglesia como que yo les doy un paso un poquitito más, porque ahí hay una parte como de tradición y de todo. Yo, al menos yo no soy religiosa, no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha hecho la iglesia en general, pero la religión en sí no la puedo juzgar porque me parece que cada persona puede creer lo que quiera, y si es que eso no fuese impuesto hacia otras personas, no habría problema. El tema justamente esto es como que todavía haya esta como predominancia. Que no haya más educación sexual en los colegios más que lo biológico, claro, y además esa perspectiva biologicista, que es lo que te dice, que el sexo es para procrear y porque al menos a mí en el colegio me enseñaron igual algunas cosas, yo me acuerdo, alguna cosa como en términos de anticonceptivos, pero jamás escuché la palabra, por ejemplo, placer. Me decían que ya, que sí, que había que cuidarse para no tener guagua, pero no era como que te dijeran como, no, es que el tema del sexo va más allá de la reproducción. Hay una cosa del placer y eso está bien, solamente que hay que cuidarse si es que no quieren tener guagua. No, lo único que te dicen es cuídense. Pero hasta ahí nomás llegó. Cómo nos educamos con el porno, también es un tema súper, súper heavy. Han habido múltiples estudios desde la psicología hoy en día que se están haciendo, justamente respecto a cómo esta industria sexual del porno ha marcado un cierto tipo de
forma de tener relaciones sexuales, ¿ya? Y eso también es bien heavy, como la idea de cómo se debiese ver, de cómo se tendría que sentir, de cómo, qué es lo que tendría que pasar, cuál es el orden de la secuencia de eventos, como hay muchas cosas de esto que se ven ahí. También ahí, como la utilización de la mujer como herramienta de placer para el hombre, completamente. Las mujeres no pueden hablar de placer, no pueden hablar de masturbación, porque claramente sería algo muy, muy heavy que una mujer hablara de eso, pero obviamente con los hombres se tiran talla y todo súper abierto. Hoy en día estamos viendo un poquitito ese cambio, pero les aseguro que hace 10 años yo no podría estar parada acá diciendo lo que estoy diciendo ya. Em, pero pedir educación sexual habría que hacerlo sin el consentimiento de los padres. O sea, si es algo... Es que lo que pasa es que esa edad coherente que están hablando ahí, adolescencia, no necesariamente están... A ver, vamos poniéndolo muy desde mi experiencia, ¿ya? Em, eh, el hecho concreto que yo al menos les puedo decir y que he leído harto al respecto, es que lo más recomendado es siempre partir desde chiquititos, teniendo una educación al respecto, pero siempre adecuada a la edad. O sea, a un niño de 2, 3 años, 4 años, si te preguntas de dónde vienen las guaguas, la idea no es responderles con sexo y explicar el acto, pero sí uno podría decir, por ejemplo, el papá pone una parte de él, una semilla, como le queramos poner, dentro de la mamá, en su guatita. Y hasta ahí con esa explicación los niños se quedan súper contentos. Después pasa un tiempo. Mamá, papá, cómo se hacen, o mamás o papás, cómo se hacen las guaguas. Y ahí uno puede explicar un poco más. Ya en la parte de lo que es placer y eso, yo no creo que tendría que necesariamente hablarse en la infancia o en la adolescencia o algo, siempre tiene que ser de una manera adecuada. El punto sobre todo es no llegar a, a decir ni imponer que esto tiene que ser de una manera, ¿ya? La idea es poder efectivamente hablar de estos temas con los niños, quitar este pudor, porque, a ver, el sexo en sí mismo como un acto es completamente natural, no tiene nada que ver con lo religioso, no somos no somos los primeros ni los únicos animales en tener sexo por placer. eh, entonces es por lo mismo que también es tan importante, ¿ya? Se va aprendiendo contenidos de acuerdo a la edad, exacto. Ese es el punto y es por eso que también es tan importante. No entiendo. Ah, claro, lo que dice acá Sepu es que justamente, qué terrible, y yo pienso que la mayoría de ustedes lo experimentó, pero qué terrible llegar a esa edad donde estáis súper perdidos, no tenéis idea de cómo se hacen las cosas, ya partamos, eh, y que de la nada aparecen estas necesidades biológicas sin que nadie sepa de qué se está hablando y como, obviamente, las malas prácticas, los temas, por ejemplo, se está más que comprobado, eh, está más que comprobado que hay como una relación bien grande entre eh, temas de abuso sexual, falta de consentimiento, etcétera, con gente que ha sido adoctrinada o ha sido, perdón, no quiero usar la palabra adoctrinado, igual es heavy, pero sí ha sido enseñada, por ejemplo, la idea de eh, que las mujeres son un objeto para los hombres, o que no se les enseña nada, entonces no tienen idea cuál es el consentimiento, qué es consentimiento, no se habla, entonces ahí como que, pucha, yo pensé que se hacía así, no sé, como si hay una cantidad de repercusiones eh, muy heavy. Vi un video donde se burlan de un niño de unos 6, 7 años por buscar videos de monitas de mujeres que mostraban el trasero, literalmente su padre grabándolo, exponiéndolo mientras el niño lloraba. Ya, eso, o sea, ese castigo hacia la curiosidad es terrible. Eso es efectivamente, es abuso y ojalá que algo pase
al respecto de eso, porque de esa manera, ¿qué es lo que estáis haciendo? Es decir, esto no se habla, esto no se toca, esto, tú no puedes saber nada, es todo prohibido, y esa cantidad de tabú, bueno, lleva a muchas cosas que Freud va a tocar en el malestar de la cultura, que creo que voy a poder llegar a darles una idea de eso, pero voy a seguir con el tema porque yo sé que es súper interesante y todavía faltan cosas que tocar, ¿ya? Foucault nos va a decir que si es que el sexo es reprimido con tanto rigor, se debe a que es incompatible con la dedicación al trabajo general e intensiva. En la época en que se explota sistemáticamente la fuerza de trabajo, se podía tolerar que la fuerza, que fuera a dispararse en los placeres, salvo que aquellos reducidos a un mínimo que le permitieran reproducirse. Esta frase también nuevamente, yo insisto, a mí me encanta leer a Foucault, encuentro que es demasiado seco, como que ojalá, ojalá estas cosas me hubiesen ocurrido a mí, como, es como una envidia súper sana respecto al tema a mí me hacen mucho sentido estas interpretaciones, ya tampoco pienso que todo se pueda leer desde el poder, pero sí hay una parte importante. Acá, ¿qué pasa? Si uno a los trabajadores, imagínense para los que hayan visto a Tiempos Modernos de Charlie Chaplin, ahí en las industrias trabajando en esta como eh, línea de producción, ahí haciendo esta cosa súper repetitiva de ir, poner, no sé, poner la tapa y que pasaba el siguiente frasco y poner la tapa y así. Esa persona se esperaba que estuviese como de esta manera, como los caballos cuando les ponen estos como viseras para que no puedan ver para los lados, de esa misma manera. El sexo que es una distracción. Entonces, obviamente ahí había un factor político que iba a generar que ojalá que eso no estuviese pasando, pero también se necesita más fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, para producir más fuerza tiene que haber sexo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Se sigue hablando de esta discursividad de que el sexo es para reproducción, ya como para mantener este esquema. Entonces, es súper heavy esta reflexión. Y tiene tanto, exacto, o sea, esta cosa como leerlo así y pensarlo de esta manera es mega heavy. Hay todo un saber, ya entendamos saber o verdad desde la idea que les hablé al principio de Foucault, como algo productivo, que el poder va a usarlo de manera hegemónica y discursiva para poder generar cierto tipo de subjetivación, de manera de pensar la gente en ciertas categorías. Entonces, claro, a ellos que les interesa, más allá si están teniendo sexo, no, si es que alguien se va al infierno o no, como, porque claro, hablando en sociedades que eran más que nada todavía bastante religiosas, más allá de ese interés o no, nosotras sabemos que hoy en día y hace mucho tiempo y probablemente desde siempre, la gente que está en el poder no tiene el más mínimo interés en lo que nos pasa individualmente a nosotros. Hay un interés sí por lo que pasa a nivel de sociedad, como para ver, especialmente en la industria capitalista, si es que se está fomentando o no el mercado, pero realmente como interés individual, así leo nombres, por Felipe, por Ethan, por mí, por Connie, creo que también había una Connie que había leído el nombre. Bueno, tengo perdidos los nombres y soy pésima con los nombres, pero el tema es, a ellos no les interesa lo que nos pasa a nosotros en específico, pero sí lo que pasa a nivel social. Entonces, ¿qué necesitan? Fuerza de trabajo. ¿Qué no quieren? Distracción. ¿Qué hacemos? Bueno, el sexo es solamente para reproducirse y terminamos con ese problema. Con que esté con la señora una vez al día, un par de veces al mes, ya debiese ser suficiente. Y específicamente eso, bueno, podía estar con la señora y las veces que era más por placer era oculto. No era con la mujer, la señora de la casa, era en un prostíbulo, había todo un tema ahí de que el hombre tenía que llegar experimentado al matrimonio, tenía que saber qué hacer, y pasaba esto de que, y yo creo que todavía, si muchos de nosotros les preguntamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, algo que yo he preguntado, por ejemplo, es si es que efectivamente había todo un discurso de que había que, por ejemplo, muchos abuelos que llevaban a sus nietos o muchos papás que llevaban a su hijo a un burdel para que pudiesen aprender. Eh, yo pienso que he cambiado un poco, pero tampoco pienso que sea total. El hacerse hombre, exacto, exactamente. Me parece que todavía hay un pudor enorme para hablar de esto. Yo jamás me voy a
Yo creo que nunca me voy a olvidar que en primer año de la universidad el profesor estaba hablando probablemente algo muy parecido a lo que estoy hablando yo ahora, y dijo no sé qué cosa, el pene, y como 3 compañeros míos se empezaron a reír mucho en la clase, conste, clase universitaria, eso mismo. Y, y el profe dijo, o sea, yo nunca en mis 10 años de trayectoria había tenido alumnos reírse en mi clase porque yo dijera la palabra pene. ¿Ya? Y es así, y en psicología van a tener que acostumbrarse, para los que todavía les genere, por ejemplo, como, aunque sea un poco de vergüenza, de pudor, a que van a tener que hablar de esto. Y el día de mañana con los pacientes es una cosa sumamente importante hablar de la parte de la sexualidad. Bueno, me estoy quedando súper pegada, así que voy a seguir. Em, exactamente, Luis. Acá, ya. Luis acá hizo algo que a mí me parece sumamente importante, y es que ocupó una palabra de Foucault, que es el régimen de verdad, que es, o sea, demasiado importante. Yo no se los iba a mencionar, ya, porque es como meterles más y más conceptos que quizás de repente son más complejos, pero esa idea que yo les decía de que el poder va a tener esta verdad que circula, hegemónica y todo, va a ser lo que Foucault llama los regímenes de verdad, ¿ya? Así que súper bien, Luis. Eso también es súper importante. Entonces, lo que va a hacer Foucault es decir, la represión en verdad es fácil de analizar. La causa del sexo, de su libertad, pero también del conocimiento que de él se adquiere y del derecho que se tiene a hablar de él, es un ensamblaje entre el honor y una causa política. ¿Ya? O sea, todo esto va entre la religión, entendiendo que es ser un ser honorable. Yo lo pienso mucho. Eh, Al final es seguir una serie de normas que están muy arraigadas a las ideas de la iglesia, ¿ya? Y luego lo político, que es lo que estamos logrando. Es súper fácil entender la represión desde ahí. Pero justamente Foucault lo que va a decir es que va a ver que la relación sexo-poder va a ser una relación de represión, ¿ya? Ya lo que veníamos hablando antes, de esta idea de que se calla, de que no se habla, de que se vuelve un tabú, ¿ya? Y él va a decir, también esta frase me gustó mucho: si el sexo está reprimido, es decir, destinado a la prohibición, a la inexistencia, al mutismo, el solo hecho de hablar de él y hablar de su represión posee como un aire de transgresión deliberada. Quien usa ese lenguaje hasta cierto punto se coloca fuera del poder. Lo que decíamos antes, la idea de que no hay poder si es que no hay resistencia. El hecho de que, el hecho de que yo esté acá hablándoles de sexo también me deja a mí fuera de esto, de esta idea. Me aparezco como resistencia hacia la ley, hacia lo que se espera, hacia la normativa. Hace tambalear la ley, anticipa, aunque sea un poco, la libertad futura. Chicos, chicas, el hecho de que en su formación les podamos hablar de esto, que no lo tengan que aprender en secretos, el hecho de que podamos hablar de sexo, pene, vagina, porno, etcétera, en una clase, en una cátedra, véanlo como una pequeña, pero al menos un paso más hacia una libertad respecto a esto. Lo que decía Foucault, nosotros no hablamos de sexo sin posar un poco. ¿Por qué ahí aparece? Bueno, estamos desafiando el orden establecido. En el mismo se encuentran reactivas las viejas funciones de la tradición de la profecía. Para mañana el buen sexo, va a decir Foucault. O sea, todavía en el mismo hecho de desafiar el orden, aparecen también reactivas las funciones tradicionales de la profecía. El ser, el estar desafiando genera una reacción. Entonces, por eso, el poder es estratégico. No es que una persona haga y no hay un efecto, es reactivo, genera, produce verdades, produce un régimen de verdad, de qué es lo correcto y qué no en la sociedad, ¿ya? Justamente esto que aparece, va a decir Foucault, que la idea del sexo reprimido no es solo una cuestión de teoría, la afirmación de una sexualidad que nunca habría sido sometida a tanto rigor como en la edad de la hipocresía burguesa. Él se las va, como les decía antes, a dar toda esta idea de la hipocresía burguesa, pero no es algo que sea tan importante en verdad
tocar ahora, pero Atareada y Contable va aparejada al énfasis de un discurso destinado a decir la verdad sobre el sexo, a modificar su economía en lo real, a subvertir la ley que lo rige y a cambiar su porvenir. La crítica, entonces, que va a hacer Foucault a la relación de sexo-poder se va a sustentar o sustenta el criticar a la economía e ir en contra de los intereses discursivos que sostienen la represión. Ya el hecho de hablar, de criticar la relación sexo-poder también es una crítica hacia la economía, también es una crítica hacia los intereses discursivos, ¿ya? Y represivos. Entonces, justamente todo esto va a aparecer la crítica entonces que va a hacer Foucault. Foucault entonces va a interrogar a la sociedad por su hipocresía, denunciar a los poderes que se ejercen. Hipocresía porque también tenemos que en el mundo burgués hay muchas cosas que se callan, que no pasan y todo, y realmente ellos tampoco están exentos del pecado, más bien ellos pueden pagar por liberarse del pecado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él va a llegar a interrogar, va a decir, ¿por qué decimos con tanta pasión, tanta rencor hacia nuestro pasado más próximo contra nuestro presente y contra nosotros mismos que somos reprimidos? El decir que nosotros somos reprimidos simplemente lo único que hace es decir, es naturalizarlo, es decir, estamos ahí. Entonces, ¿por cuáles caminos hemos llegado a estar en falta respecto a nuestro propio sexo? Eso es lo que él se pregunta, más allá de quién tiene la culpa, cuál es el discurso que sustenta esa culpa, de dónde parte y de dónde surge. Él va a decir, a ver, más allá de que el discurso exista o no, ¿por qué seguimos teniéndolo hoy en día? Al final nosotros mismos somos los que sustentamos ese discurso, ¿ya? Eh, obvio que sí, por supuesto, Itán, por favor. Es una pregunta un poquito, no sé si es tanto sexual la wea, pero ya. O sea, es que hablan así como que las personas son reprimidas, podríamos decir, por la economía, por un sistema económico, es lo que dice Foucault en cierta medida, ¿no? Em, O porque la política y la economía como lo oprime la sexualidad para sus beneficios, podría decirse. eso. Ya, pero igual, la pregunta que tengo es que igual hay datos en donde, esto no es tan sexual, pero es más de tema de género. Ujú. El tema de género, en los países que son más libres económicamente, las mujeres son mucho más libres que en los países en donde la economía no es libre, y en los países donde hay religión católica, las mujeres son mucho más libres que en países que no tienen esa religión católica, entonces igual es como un poco de, como que el discurso de Foucault como que, a ver, ¿cómo sería? Como que se contraargumenta con la sociedad que tenemos hoy en día. Lo más probable es que en su época sí eh, era algo normal, podría decirse, ya que el capitalismo, no sé de cuándo, de qué época es Foucault, pero lo más probable es que era la época dorada del capitalismo, y Foucault, aparte, como a él le gustaba Marx, este, entonces capaz este, tenía algo en contra. no, mira, él justamente respondiendo a eso mismo que dices tú, sigamos con la lectura de Foucault porque en realidad esto vaya a cachar que Foucault en verdad admite esto mismo que tú dices. De hecho, mira, Foucault, este texto, si no me equivoco, es como más o menos del 1800, perdón, como 1980, ¿ya? Si Foucault no es tan antiguo, Foucault fallece en los 80, nace en los años 20, él no vivió tantos años, él en verdad es bastante contemporáneo en términos de lo que es filosofía, ¿ya? Igual aparece después, más adelante, hay otros autores, por supuesto, Latour, Hacking, Ehrenberg, son puros autores, Rawls, que son post-Foucaultianos, que ocupan mucho la teoría de Foucault. Así que voy a continuar como para responderte eso mismo, y si no te queda claro, me lo preguntas de nuevo, ¿te parece? Ya, ok. Ya, entonces acá lo que va a decir es que no se trata de cuestionarse respecto a las represiones en sí mismas. La duda es respecto a la hipótesis, la duda respecto a la hipótesis represiva, entonces, porque justamente esta hipótesis de solamente represión va a tener muchas cosas que la contradicen, como tú bien dices. Entonces, él va a presentar estas tres dudas. ¿Ya? Primero, la primera, si es que la represión del sexo es en verdad una evidencia histórica. Lo que en primera vista se manifiesta y que por consiguiente autoriza a formular una hipótesis inicial es la acentuación o quizás instauración a partir del siglo XVII de un régimen de represión sobre el sexo. La pregunta es histórica, ya de partida.
Lo segundo que va a decir es que la mecánica del poder, en articular lo que está en juego en una sociedad como la nuestra, en realidad pertenece al orden de la represión, es lo que hace realmente es represión. Él va a decir que la prohibición, la censura, la denegación de las formas según las cuales el poder se ejerce en un modo general, tal vez en toda sociedad y seguramente en la nuestra. O sea, desde la parte teórica tenemos que preguntarnos, ¿es represión? ¿Ya? ¿Desde cuándo existe esta represión? Y la tercera, el discurso crítico que se dirige a la represión viene a cerrar el paso a un mecanismo del poder que hasta entonces había funcionado sin discusión, o bien forma parte de la misma red histórica que lo denuncia, y sin duda disfraza llamándolo represión. Porque justamente va a haber toda una discursividad detrás desde la parte política, ya esta ya es como la duda histórica política, que él va a llamar. Él va a decir que en sí mismo han habido muchos momentos en los cuales justamente, por ejemplo, el capitalismo ha sido o ha dado la posibilidad para nuevas expresiones sexuales, ¿ya? Entonces, por lo mismo, esto de la globalización, la industrialización y todo da cabida a que aparezca, pero sigue existiendo esta cosa del pudor y de la represión hacia lo sexual. Entonces, ¿por qué sigue existiendo? Va a decir él. Entonces, claramente se nos cae esta hipótesis de que solamente es represión, ¿ya? Lo que él va a decir es que no es represión. Se va a tratar de cuestionar el saber, el poder y el placer. ¿Por qué se ha hablado de sexualidad? ¿Qué se ha dicho? ¿Cuáles eran los efectos del poder inducidos por los que se decía? ¿Qué lazos existen entre esos discursos? ¿Qué efectos de poder y placer se encuentran invadidos por ellos? ¿Qué saber se forma a partir de ahí? En suma, se trata de determinar su funcionamiento y razones de ser, un régimen de poder, saber, placer que se sostiene, perdón, en nosotros al discurso, en el mismo discurso sobre la sexualidad humana. Entonces, lo que Foucault va a decir, no es, ya esto creo que se los puse más adelante, pero no es que la respuesta sea la represión. La represión solamente ha sido un modo en el cual el poder ha logrado sostener esta idea de este carácter más secretivo quizás, o más en lo oculto y en las sombras del sexo, ¿ya? Y es por lo cual va a decir, el punto esencial no es saber si es que al sexo se les formulan prohibiciones o autorizaciones, porque eso lo sabemos, lo podemos leer, podemos buscarlo. Esto no tiene que ver con revisar cuáles han sido las prohibiciones o autorizaciones, el punto esencial va mucho más allá de eso, es considerar, es tomar en cuenta la consideración, perdón, en el hecho de que se habla de él. Entonces, ¿quiénes lo hablan? ¿Cuáles son los discursos? Las instituciones que a tal caso lo incitan, o sea, a estos discursos. La puesta en discurso del sexo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el discurso respecto a él? Él va a decir que debemos aprender la voluntad de saber que al mismo tiempo les sirve de soporte y de instrumento, ¿ya? La represión y el sexo es tanto un soporte como un instrumento para el poder. La represión, entonces, es el instrumento, no el poder en sí, ¿ya? Justamente, esto es con lo que se acaba esta parte, justamente toda esta idea que va a hacer Foucault entre represión y todo, él no va a que cuestionemos, insisto, no va a que cuestionemos cuál es el poder detrás de si es que es represión o no el sexo, si es que, cuáles son como de quién lo dice, en qué momento o sea, va a quién lo dice, en qué momento, perdón, estoy como ya trabada, pero quién lo dice, en qué momento, por qué se dice, cuáles son los intereses que hay por detrás. Y acá volvemos y damos la vuelta entonces hacia el psicoanálisis. ¿Qué hace el psicoanálisis? Es la primera salida más institucional ya de hablar y aceptar que el sexo es una parte importante dentro, y la sexualidad en general dentro ya de la humanidad, dentro de la vida. El psicoanálisis va a ser el primero que va a aparecer y va a decir, a ver, los niños, las niñas, sí tienen sexualidad. Freud va a hacer los 3 ensayos sobre la sexualidad infantil, va a decir las etapas de desarrollo en función del desarrollo sexual. Etapa oral, etapa anal, etapa fálica, ya el complejo del Edipo, todas estas cosas aparecen desde el psicoanálisis para dar una respuesta hacia un discurso bien importante que se venía dando desde antes. Al mismo tiempo, el psicoanálisis sigue funcionando en términos de saber para poder dar, como les decía, un régimen de verdad. Ya el psicoanálisis sí considera la homosexualidad como algo patológico, quizás no tanto como se llegó a considerar en su momento, pero sí se habla de lo patológico. Claro que Freud dice que no se puede sanar,
Freud dice como, ok, como está desviado, creo que le dice, pero no es algo que se sane. Ya ahí él tiene el ensayo sobre la chica homosexual, en esa época todavía no se hablaba de lesbianismo, que es bien interesante, que él dice, yo en mi consulta no voy a lograr nada con ellos, al final esto van gustos, como que no, como no voy a poder hacer nada. Las terapias de conversión aparecen mucho más desde el lado más cognitivista conductual, ¿ya? Pero en sí, en general, aparece toda esta idea, ¿ya? Se crea una industria para responder todas las preguntas y dudas sobre el sexo, al que el único que ayuda es el capitalismo. No hay nada que curar, pero en algún momento el sexo pasa a ser una forma de economía, el sexo vende, exacto. Hasta hace poco la publicidad era con bikinis para vender cerveza, está súper. La represión del sexo era una represión de género, debido a que el régimen de verdad era o es a favor del patriarcado, el poder del elite dominante. Yo no diría que es específicamente, a ver, es que ahí depende si es que lo hablamos como género en términos generales, entendiendo el género como la parte más cultural, o el género hablando como en el caso de las mujeres específicamente. Yo pienso que todo lo que no han sido hombres blancos europeos con plata sentados en su tarima de poder, se ven de una manera u otra como se ven juzgados y envueltos en esta represión, ¿ya? O sea, la persona que no tiene plata no tiene, por ejemplo, ni cómo, si ya queremos hablar del tema de vuelta de los burdeles, no tienen cómo acceder a uno. Si es que hablamos de mujeres, las mujeres, bueno, si es que son demasiado promiscuas, en palabras que usarían ahí los seres, esto, eh, son en ese caso, entonces, como que son eh, malas y no tienen cabida en la sociedad, es como una cosa medio enferma que se considera. Si es que, por ejemplo, un hombre es gay, eh, esa persona también va a tener cosas, si es poco hombre. Si es que una mujer es lesbiana, es demasiado poco femenina. Entonces, ahí hay toda una cosa que va al término de esto y siempre va a haber este régimen de verdad que circula y siempre, a ver, siempre va a haber alguien que sale favorecido con esto, ya como siempre existe esa persona, pero en todo sentido, esto es lo que ha generado, y esto no es parte del curso, chicos, chicas, pero igual me interesa mencionarlo, justamente lo que Freud decía ya en torno a esto del malestar en la cultura, es que en términos muy, muy simples, ya no me citen para sus cursos de psicoanálisis, por favor, pero en términos muy simples, ya, Freud lo que va a decir es que el malestar surge de que la persona ya tiene este lado bueno y este lado malo, por ponerlo así. Ya está está el ello y está el super yo también, que es la parte normativa, super yo, los padres, la familia, las instituciones, el ello, el placer, las pulsiones de vida o de muerte, de mantención o de la vida, o ya más hacia lo más quizás violento y que tiene más que ver con la muerte. Freud lo que va a plantear básicamente es que está esta cosa normativa, ¿verdad? La norma que te dice que tú no puedes hacer una serie de cosas. Por ejemplo, una de ellas en términos del sexo, ya como la represión hacia el sexo. Pero la persona, por otro lado, va a tener estas pulsiones, ya que lo van a agarrar y que lo van a tratar como de subvertir en contra de la normativa. Lo que Freud va a decir es que nosotros para entrar en cultura necesitamos, a ver, nosotros somos seres sociales, nosotros necesitamos de la cultura para sobrevivir, necesitamos las sociedades, la idea de Totem y Tabú, de cómo surge el origen de las sociedades que plantea Freud. Ya nosotros necesitamos estar dentro de una cultura para poder sobrevivir. Sin embargo, para estar dentro de esa cultura necesitamos dejar de lado una serie de cosas y de pulsiones que atraviesan nuestros cuerpos. Entonces tenemos que abandonar este lado para poder entrar, para poder sobrevivir. Y el abandonamiento a una cierta parte, una cierta como quizás libertad, es justamente lo que va a causar el malestar en la cultura. Entonces, uno de esos malestares, justamente el hecho de nosotros reprimir los deseos sexuales, van a tener mucho que ver también con dejar de lado o ser reprimidos en términos de cómo nosotros ingresamos al espacio social, porque van a haber sexualidades más aceptadas que otras. O sea, hoy en día, si tú eres una pareja hetero, como que hay mucha más libertad. Pensémoslo, por ejemplo, en el darse un beso en la calle. A una pareja hetero, nadie les va a decir nada si se dan un piquito en la calle. Si es que ya empiezan a agarrar y ya, ahí podemos hacer más críticas, como les pueden decir cosas, pero no es lo mismo
que si es que llega un hombre y un hombre y se dan un beso, que llega una mujer y una mujer y se dan un beso, a que llegue una persona trans, en general, ya va a aparecer esta cosa del juzgar, del reprimir, y eso genera malestar. Para Freud y para el psicoanálisis en general, el malestar surge a partir de la represión. El síntoma surge por la represión. ¿Ya? Quiero saber si es que la parte de Foucault les queda clara. ¿Ya? A mí, al menos, como les dije, mantener las pulsiones de vida y muerte reprimidos, Foucault describe el régimen de verdad en la cual estamos sumidos para mantener esa cultura y la represión crea el malestar. Sí, súper Luis, esa lectura está súper, súper bien. Además de esto, y por eso les pregunto si es que hasta acá estamos bien, porque me di cuenta que yo los tenía abandonados con Danzinger, entonces les di puse 2 diapos como para explicarles un poquitito así de pasadita a Danzinger, pero por lo mismo quería saber cómo van hasta acá. Pónganme sí, levanten la manito, no sé, pónganme un check, cualquier cosa. Pero quiero tener más de 2 respuestas. Súper bien. Todo ok. Recuérdense que si es que algo no queda claro, por favor, como pueden preguntar, ¿ya? No hay problema. Ay, perdóname, Ita, no lo había leído. Pero supuestamente no necesitamos reprimir las pulsiones de vida, porque hay que dejar un poco de lío para interactuar con los demás y crear sociedad. No te equivocas, eso está bien. Solamente que no quería hacer como esta diferenciación tan fuerte entre las pulsiones de vida y de muerte, porque yo tampoco soy seca en psicoanálisis, entonces como que tampoco me quería meter más ahí, me quería meter más en como la hipótesis general. Pero está bien. Ya, en torno a Danzinger, quiero saber, Y sí, dime. me queda una duda. Estoy claro, por ejemplo, ahí con lo que puso Luis, está súper buena, pero me falta entender quién controla o da las instancias para generar el régimen de verdad en sociedad de acuerdo a Foucault. Mira, para Foucault en general, el régimen de verdad, él va a decir que las instituciones en general, no específicamente una institución, sino en general las instituciones em, dan y generan o hacen circular más bien un cierto saber. Ya ese saber, por ejemplo, sobre el ser en sí, como de los humanos, surge de la psicología, desde lo más biológico surge de la medicina, y van a haber una serie de prácticas discursivas que se entienden como correctas. Ya pensemos en esta idea de la historia tradicional que veníamos viendo a principio de semestre. Todas estas ideas, como científicas, empíricas, positivistas respecto al ser, son aquellas cosas que se van a tomar desde el gobierno o lo gubernamental en general para poder fundamentar las ciertas prácticas con las cuales se ejerce el poder. Por ejemplo, se fundamenta o se fundamentaba antes que la gente no podía, o sea, por ejemplo, era una prohibición la sodomía o el sexo entre hombres, entre otras palabras, eh, hasta no hace tanto tiempo, y todavía hay países donde sigue siendo ilegal. ¿Y de qué se sustenta? De que en algún momento se dijo que la homosexualidad era patológica. ¿Cachai? Entonces se agarran de distintos discursos que les sirven para fundamentar también el discurso que ellos quieren dar. ¿Y llega solo hasta ese límite de lo gubernamental, digamos, o del saber científico, o también puede llegar a la esfera de lo políticamente correcto También, a nivel completamente. cultural? Ah, ya, Completamente. De perfecto. hecho, mira, hay un autor que es Bruno Latour que trabaja más hacia ese lado, ya de esto de lo políticamente correcto y cómo estas cosas circulan en la sociedad. El gran tema con eso es que, bueno, y lo que trabaja él más adelante es esa separación o esa diferenciación entre lo que es un hecho y lo que es una ideología. Porque él va a decir que muchas instituciones en general, sean las familias, sean las escuelas, sean la política en sí, o lo político, tienen como su discurso, como esta verdad hegemónica, más bien algo que es una ideología normativa de lo que es correcto o no, por ejemplo, sobre la sexualidad, esta idea que es para reproducirse, más allá de que sea un hecho biológico o no, porque no es un hecho. Ya no es un hecho que es para eso, o sea, sino porque la gente sentiría placer, como yo me pregunto eso.
justamente esa idea, como que lo que termina por pasar es que hay toda esta confusión. Entonces va a haber una cosa que puede ser sumamente políticamente correcta, pero está cero fundamentada por la ciencia, ¿ya? Ahí aparecen, por ejemplo, esta cosa de lo Totalmente. conspirativo también. No sé si O eso sea, en te... ese sentido, sí, lo último que quería entender no es que haya cierto control sobre el régimen de verdad, sino que es algo que también va evolucionando. Sí, Porque, no completamente. sé, No es- yo pensaba con los ejemplos que tú das, y que estoy súper de acuerdo, quizás hace muchos años era políticamente incorrecto y hasta hoy quizás, manifestaciones amorosas que van más allá de lo heterosexual, pero también se va invirtiendo hasta cierto punto eso en sociedad, entonces es parte de la evolución social también, pues no es que alguien lo Exacto. controle por sí mismo, o sea, Es que pensaba en no eso del sexo tiene... salvaje y el capitalismo quizás hoy en día generó transformó en mercancía el sexo salvaje y hizo toda una industria del porno y salió Exacto. ganando también, Sí, versus y ahí, que se cuestionen biología u otras cosas, ¿cachai? Lo claro, ahí políticamente lo incorrecto que creo que va... también va mutando. Sí, sí, sobre todo ahí yo te diría que lo más importante es el hecho de que esta idea de los regímenes de verdad no es que una persona esté, no es que sea necesariamente fundamentado en términos de ley, ya, sino que más bien va en una ideología social, en lo que nosotros socialmente consideramos Sí. correcto o incorrecto, va en Mm. las normas van cambiando. Y eso se atraviesa también por una serie de discursos científicos, por ejemplo, que demuestran, digamos, que la homosexualidad no es patológica. Entonces ahí ya se obliga a través de ese Claro. discurso científico a hacer un cambio en el imaginario social. Pero ese cambio sucede muy lento, como sabemos, no es como decir, llegar y decir, no, es que no es patológico y a la gente se le olvida, o sea, tenemos todavía gente, y ni siquiera solamente gente mayor y que vivió en la época donde el sexo homosexual todavía era, o sea, la orientación sexual homosexual era patológica, tenemos gente de joven, ya niños, que se les sigue enseñando eso. Y esa idea viene justamente en que son discursos que circulan. El poder por eso es que produce tantas cosas, por eso es que produce las subjetividades, porque no requiere de un adoctrinamiento por detrás, no requiere de un, no sé, de tener un niño y enseñarle estas cosas de una vez, sino que son todos los discursos que fomentan estas cosas. No es como un ente que lo manifieste, sino que es socialmente como esto va a circular. Sí, este discurso llega completamente a ser eugenista, de hecho, bueno, en esta época también, que ahí ya también pasamos una parte de la historia de lado ya, pero en la parte de la eugenesia, a ver, sodomía y su penalización más allá de penalización, hombres homosexuales puestos en campos de concentración. Las mujeres un poco menos, pero también cualquier persona que saliera como dentro de los esquemas de lo heterosexual y lo heteronormativo, también las prostitutas eran, claro, y las prostitutas, muchas de ellas eran esterilizadas para que no se pudieran y esa esterilización no era un favor como que le hacían como, mire, no se tienen que cuidar, no, era bastante más heavy, más trágico que eso, y lo que se buscaba era justamente que no se pudieran reproducir, porque se pensaba a partir del darwinismo que las personas como se iban a reproducir y si la mamá era prostituta, la hija o el hijo iba a salir prostituta, prostituto, ¿ya? Entonces como que va, y esto se ocupa en muchos sentidos, y eso es lo pero nadie dice que eso pasaba en países no capitalistas. ¿Cómo? Pero es que esto no va tanto en el capitalismo, Ethan. Él fundamenta la economía, pero la economía no tiene que ver solamente con el capitalismo, la economía tiene que ver con un modo de transacción en general. Él usa el capitalismo para dar y refuerzo, uno de los refuerzos a esto. Pero también, por ejemplo, los entes de producción, específicamente todo esto de la producción en cadena, eh, sí, pero es que él no habla de capitalismo, él habla de economía. Ese es el tema. Foucault no solamente se centra en el capitalismo, se centra en la economía en general.
Y él no piensa que el poder sea plata tampoco, el poder para él, como les digo, esto de la relación. Ya, bacán. No, acabo de cachar entonces como cuál era tu preocupación. Pero sí, no, Foucault no habla de, no necesariamente se centra en el capitalismo, ¿ya? Él lo toma o piensa a partir de muchas veces una cosa más capitalista por el hecho de que es donde nació y todo, y a la crítica que responde. Pero claro. Y ahora ya pasando a Danzinger del repaso, en verdad, de los orígenes de la psicología moderna, ya yo les hice esta tablita con mucho amor para que puedan entender el contexto alemán versus el norteamericano, para que él diga que la psicología como disciplina autónoma surja en Norteamérica y no en la Alemania. Él va a decir que en Alemania, ya estamos, hicimos un switch así súper grande, pero lo siento, pero él va a decir que en Alemania la tradición era filosófica y académica, y había mucha profesionalización. Ya eso generaba que toda la gente en las universidades, por ejemplo, los puestos de poder en las universidades, fueran de filósofos. Los filósofos no querían en esa época que la psicología se separara de la filosofía, porque encontraban que solamente era una parte más nomás, como que no tenía por qué separarse de esa manera. Además decían que todos los que estudiaban psicología eran en base a la filosofía y que las escuelas médicas tenían mucho prestigio, entonces desde la medicina tampoco querían que la psiquiatría fuese como dejada de lado por la psicología. Y la institucionalidad de nuevas disciplinas era un proceso súper lento en Alemania. La psicología emergente era vista como una cierta idea, pero no como una disciplina, y no se daba para generar una discusión con la filosofía. La filosofía se la comía, básicamente. A diferencia de lo que pasaba en Estados Unidos. En Estados Unidos lo que él va a decir es que el pequeño ejército de psicólogos profesionales tenían lazos inexistentes con filósofos. Los psicólogos de allá no eran filósofos, eran psicólogos nomás. Y las escuelas médicas estaban en un estado así súper malo, entonces tampoco habían intereses psiquiátricos entre medio. Entonces va a decir que la psicología va a operar en un terreno completamente virgen, con poca profesionalización, incluyendo la de los filósofos. Entonces el hecho del nombramiento de universitarios, denominados por los hombres y políticos, que buscaban un control social, era súper útil para ellos la psicología, pensando en este contexto. Pensemos atrás, más allá de la libertad y la dignidad, los planteamientos conductistas de Skinner. Y el psicólogo además tenía una demanda, o sea, era demandado por un desempeño que era tangible, tenía alguna cosa que hacer efectivamente, algo que ir a ayudar, lo cual no pasaba en Alemania. Sobre todo, él va a decir que el laboratorio experimental de Wundt, Wundt efectivamente nunca jamás dijo que él quería hacer de la disciplina algo autónomo. Eso se planteó en Estados Unidos. Entonces, él va a decir que la psicología como disciplina autónoma, separada de la filosofía, no surge en Alemania, no surge en el laboratorio experimental de Wundt, sino que surge en Estados Unidos, y todo esto. Finalmente, en términos de... Muchas gracias, Dionisio, ahí por la intervención. Y respecto a lo que va a decir, entonces va a ser que el mito de origen de la psicología va a ser que la psicología se convirtió en disciplina autónoma en Alemania con el laboratorio experimental de Wundt. Lo que Danzinger va a decir es que en Estados Unidos se constituye como una promesa para cambios y transformaciones sociales, consolidando herramientas. La psicología conductista crea una promesa, ya que dice que se puede mejorar la conducta cambiando el ambiente, es decir, podríamos solucionar los problemas presentes de la sociedad moderna. Danzinger va a decir que la psicología se establece en su origen como una ciencia administrativa, como disciplina autónoma, que nace en Estados Unidos y no en Alemania. Eso. Eso. No sé si es que quedan dudas, consultas de cualquiera de los dos textos. Voy a dejar ahí de compartir pantalla, pero para saber cómo van,
y si es que están bien con esto. Y sí, yo te agradecería mucho si explicas por última vez las subjetividades, o Ya. así como en algo concreto, ¿qué puede ser una subjetividad? Que lo único que se me ocurre responderte así rápidamente es como la subjetividad no es concreta, ¿cachai? Pero la subjetividad en sí es como nosotros subjetivamente pensamos en nosotros mismos. ¿Cuáles son a ver, más fácil, lo que Foucault va a decir es que van a haber dos procesos, ya que van muy de la mano. El de objetivación, que son categorías como loco, enfermo, cuerdo, en general cualquier categoría, inteligencia, bonito, feo, cualquier cosa. Esas son categorías. Cuando una persona agarra esa categoría y se puede explicar a sí mismo a partir de esa categoría, esa persona ha sido subjetivada, está subjetivamente, se entiende a través de una cierta categoría, ya que no nace de esa persona, nace de cómo otras personas o instituciones o saberes o lo que sea lo objetivizan a esa persona, ¿ya? O sea, la objetivación nace siempre desde afuera. La subjetivación es cuando esa persona se apropia de esto. Y es por eso que es tan importante la idea del poder ahí, porque no es lo mismo que, por ejemplo, una persona en la calle predicando te diga que tú eres un enfermo mental o lo que sea, a que te lo diga un psicólogo o un psiquiatra. Ya como que aparecen y el peso que uno le toma y cuánto uno lo va a tomar y realmente acercar a sí mismo. Si es que la persona que le da la categoría no tiene ningún tipo de respeto como por esa persona. Tiene que ver con el buscar la verdad. Em, o sea, claro, al final esto, o sea, la subjetivización, a ver, la subjetivización no es mala como en sí misma. Si el problema es cuando a partir de un poder en específico se subjetiva una persona específicamente de alguna manera que le haga mal a esa persona y esa subjetivización se va a como terminar por volver más bien algo del carácter más de la represión hacia esa misma persona, pero todos nosotros tenemos cosas como subjetivas. Si yo pienso en mí, de partida siempre se describe a partir de categorías objetivas. Por ejemplo, tengo un mechón rubio acá, tengo los ojos azules, estoy estudiando psicología, eso es una carrera universitaria, y así, son todas cosas. El tema es que cuando eso se vuelve en parte de nuestra subjetividad, es ahí donde caemos en el peligro de que esto sea más bien más dañino que otra cosa. Y es por eso que se cuestiona a las instituciones por las subjetivaciones. No sé si eso les responde un poco más. Sí, bastante. Muchas gracias. De nada. Sí, me quedó clarísimo. Súper. Sí, yo sé que Foucault es un poco más complejo. Si quieren, bueno, si les interesa en verdad, les puedo hacer llegar con la profe un PowerPoint mío también de qué es la crítica y el sujeto y el poder, por si es que quisieran como adentrarse un poco más en los conceptos. Ya, bacán. Se los Sí, mando, se los porfa. hago llegar. Hoy día se los mando a la profe para que ella se los mando a ustedes, porque como sabrán, tengo el problema con el Canvas. O sea, Canvas, Blackboard. Y eso, pues aprovecho ya, yo creo, de irme despidiendo. Esta es nuestra última ayudantía, al menos que quieran como una de repaso, pero tampoco sé muy bien qué podríamos repasar, porque lo hemos pasado todo. Pero, ay, qué bueno que les haya gustado la ayudantía de hoy día. Sí, la verdad es que también ha sido un semestre bien duro, ya tanto en temas personales para mí y de mucha pega. Entonces, la verdad es que he tratado al menos de ser lo más apañadora con ustedes, espero haberlo podido transmitir de esa manera. La verdad es que me gusta mucho em, hacer esto. Así que eso. Así que muchas gracias, especialmente a todos estos nombres que les reconozco. Generalmente los que vienen son siempre relativamente las mismas personas. Así que muchas gracias por venir siempre. Y nada, pues como que nos vemos la próxima semana. Si es que tienen preguntas, les dejo mi mail
Pueden mandarme mail si es que les faltara algo. Se los voy a dejar acá de nuevo. Muchas gracias. Ahí está. Les dejo mi mail de la UDP, que es el que reviso siempre. Y me despido, pues chicos, chicas, que estén súper bien. Qué bueno que les haya gustado la ayudantía de hoy. A mí me encanta pasar esta materia, como les había dicho, eso. Debates de poder y represión. Estaría bueno. Y eso, pues voy a dejar de